Bienvenidos tu noticiero ENAR Noticias Internacionales. Suscríbete, activa la campanilla y mantente informado de lo mejor en noticias. Esta es la información del día de hoy. La fascista criminal llama a que le impongan sanciones a la economía y al pueblo. La fascista criminal estigmatiza y cataloga a los migrantes venezolanos como delincuentes miembros del Tren de Aragua. Y yo digo a nombre del pueblo, no son delincuentes, no son miembros del Tren de Aragua, son migrantes económicos, producto de las sanciones, y son gente de bien, son nuestra familia, son nuestros muchachos. Urgente. La dictadura de Maduro entró en pánico. Persecución y represión contra María Corina Machado. Salgo en defensa de los migrantes venezolanos, porque los amo y quiero que todos regresen sanos y salvos para que se incorporen a la construcción de la Venezuela potencia, al emprendimiento, a la reunificación familiar. Repudio la calificación que ha hecho la Sayona de nuestros migrantes como una amenaza para Estados Unidos. No son una amenaza, no son delincuentes, son gente humilde, gente de trabajo y gente de bien. Como lo ha dicho Diosdado, amáselo a Diosdado que está por aquí, chicos. A Jorge Rodríguez, a Delcy, todo el equipo. Vale un buen aplauso al equipo de la revolución. Unidos, porque nosotros, unidos, nosotros seguiremos venciendo. Y que del Tren de Aragua, el Tren de Aragua estaba articulado al plan del 28, 29 y 30 de julio y estaba articulado a la Sayona. Eso es como el viejo que en un mercado le quita la cartera a una señora y cuando lo están persiguiendo se esconde en una esquina y grita: el ladrón, va por allá, va por allá. Así pretende la Sayona gritar, pero toda Venezuela sabe que detrás del plan de los comanditos y la violencia fascista estaba el Tren de Aragua aliado a la Sayona y al viejo cagalitroso de González Urrutia. Y que nosotros los derrotamos por el camino de la ley, del orden, de la fusión popular, militar, policial. Escuchen bien lo que voy a decir. Nosotros los derrotamos por el camino de la fusión popular militar y los vamos a seguir derrotando en sus campañas y ataques terroristas y criminales. Los vamos a seguir derrotando. A Venezuela la oligarquía no volverá jamás. En un nuevo y desesperado intento por aferrarse al poder, el dictador venezolano Nicolás Maduro ha desatado una brutal represión contra la líder opositora María Corina Machado. La valiente defensora de la libertad fue víctima de un atroz ataque cuando un grupo de hombres armados, no identificados, intentaron irrumpir en su hogar en Los Palos Grandes, Caracas. Testigos afirman que los atacantes llegaron en vehículos oficiales del régimen y llevaban armas de alto calibre, lo que demuestra la implicación directa del aparato represivo de Maduro en este acto de terror. Este ataque no es más que una nueva muestra del terror que impone la dictadura sobre todo aquel que se atreva a desafiar su ilegítimo mandato. Fuentes cercanas indican que la orden de la incursión provino de los más altos niveles del régimen, con el objetivo de intimidar no solo a Machado, sino a toda la oposición democrática. La comunidad internacional ha condenado este intento de represión brutal, y líderes mundiales advierten que cualquier daño a María Corina Machado tendrá consecuencias inmediatas para el régimen chavista. La represión se intensifica tras la cancelación de la licencia de Chevron. El terror de Maduro alcanzó niveles extremos apenas 24 horas después del anuncio de la cancelación de la licencia de Chevron en Venezuela. Con sus arcas en declive y sin la posibilidad de seguir saqueando el dinero del pueblo, el dictador respondió con furia.
Envió a sus esbirros a la residencia de Machado, amenazando incluso a sus vecinos y al personal de seguridad. Una acción criminal que expone, una vez más, la naturaleza despótica de su régimen y su falta de escrúpulos a la hora de mantenerse en el poder. Testigos afirman que los atacantes, vestidos de civil pero con radios y equipos tácticos, rodearon la zona y bloquearon los accesos a la residencia, generando pánico entre los residentes. Las amenazas no solo iban dirigidas contra Machado, sino también contra cualquier persona que intentara documentar lo que ocurría. Videos y fotografías filtradas en redes sociales muestran la intimidación extrema y la desesperación del régimen. La congresista estadounidense María Elvira Salazar alzó la voz de alerta, denunciando que la vida de María Corina Machado está en peligro como nunca antes. En un mensaje categórico, advirtió: Maduro está jugando con fuego, y si juegas con fuego, dejando claro que las consecuencias serán inminentes. Además, legisladores estadounidenses han comenzado a evaluar nuevas sanciones contra la dictadura, incluyendo restricciones más severas contra los funcionarios chavistas y sus aliados financieros en el extranjero. La entrevista con Donald Trump Jr., que desencadenó la furia de Maduro. El ataque contra Machado no es casualidad. Apenas un día antes, la líder opositora fue entrevistada por nada más y nada menos que por Donald Trump Jr., un economista de renombre y una de las voces más influyentes en el mundo conservador. En la conversación, Machado dejó en claro su compromiso con la libertad y la democracia en Venezuela, mientras que la afinidad con el gobierno de Trump creció aún más. Durante la entrevista, Machado detalló las atrocidades cometidas por el régimen de Maduro, denunciando la sistemática violación de derechos humanos y la corrupción que ha sumido al país en una de sus peores crisis de la historia. Además, subrayó la importancia de un frente internacional sólido que respalde el fin de la dictadura y permita la transición hacia un gobierno democrático legítimo. Fuentes cercanas revelan que la entrevista también sacó a la luz acuerdos estratégicos entre la oposición venezolana y la administración Trump, enfocados en derrocar la dictadura y establecer un plan de recuperación económica para Venezuela. Se especula que, entre los puntos abordados, se incluyeron medidas concretas para bloquear los flujos financieros que sostienen al régimen y estrategias para brindar apoyo logístico a los sectores democráticos del país. Maduro, desesperado, reaccionó con la violencia que lo caracteriza, ordenando el asedio contra Machado. Analistas consideran que esta respuesta no solo refleja su temor ante la creciente presión internacional, sino que también demuestra su fragilidad interna. El cerco internacional contra el chavismo se estrecha y el mundo entero está observando. La comunidad internacional no permanecerá en silencio ante estas atrocidades y los días de la dictadura parecen estar contados. La dictadura, en descomposición total. Los signos de desesperación en el chavismo son evidentes. Maduro y su círculo han entrado en un estado de pánico absoluto, consciente de que el final de su era sangrienta está cada vez más cerca. Como señaló un analista internacional, la dictadura ha cometido un error tras otro, empujando al régimen a una espiral de autodestrucción. La crisis económica, la creciente presión internacional y el rechazo popular han acelerado el colapso del chavismo, dejándolo sin margen de maniobra. El intento de secuestrar a Machado solo confirma su desesperación y su falta de estrategia para mantenerse en el poder más allá de la violencia. El mundo entero se ha pronunciado, dejando en claro que un ataque contra Machado sería un acto de lesa humanidad. Si a María Corina Machado le sucede algo, Maduro tiene que enterrarse vivo, porque nadie se lo va a perdonar, enfatizó una fuente diplomática. La líder opositora ya no es solo una política, sino una figura de peso mundial, reconocida como la vicepresidenta de Venezuela, tras su designación por Edmundo González Urrutia. La creciente influencia de Machado en el escenario internacional y su respaldo por parte de gobiernos influyentes han convertido cualquier acción en su contra en un asunto de relevancia global. Organismos de derechos humanos han alertado sobre el peligro inminente que enfrenta y han solicitado sanciones más severas contra el régimen. Mientras tanto, el pueblo venezolano sigue en pie de lucha, exigiendo justicia y el fin de la opresión chavista. María Corina Machado responde con valentía. Lejos de amedrentarse, Machado ha respondido con determinación y valentía. En su mensaje en redes sociales, dejó claro que no se rendirá ante la violencia chavista. Estos ataques solo revelan su profunda debilidad. Los venezolanos perseveraremos hasta el final y sabemos que podemos contar contigo para lograrlo, escribió en respuesta a María Elvira Salazar. Machado enfatizó que la lucha por la libertad de Venezuela no solo se libra en el país, sino también en el ámbito internacional, donde la presión diplomática contra Maduro sigue aumentando. Machado también hizo un llamado a la resistencia civil dentro de Venezuela, instando a los ciudadanos a mantener las protestas pacíficas y a organizarse para resistir los embates del régimen. Fuentes cercanas a la oposición han informado que líderes democráticos en toda Latinoamérica están trabajando en una estrategia coordinada para denunciar las violaciones de derechos humanos cometidas por el chavismo y garantizar la visibilidad internacional del conflicto. Asimismo, Donald Trump Jr. también se pronunció dejando un mensaje claro.
Bajo el liderazgo de mi padre, Estados Unidos ya no va a tolerar estas tácticas de intimidación absurdas. Machado, agradecida, reafirmó su posición de resistencia. Sabemos que los venezolanos no estamos solos y que podemos contar contigo. Venezuela será libre. Además, fuentes cercanas a la oposición han indicado que nuevos esfuerzos diplomáticos se están llevando a cabo para reforzar sanciones y lograr apoyo militar en caso de que el régimen intensifique su represión. Entre las medidas discutidas se incluye la activación de un cerco financiero más agresivo para cortar el flujo de dinero ilícito del régimen y la posibilidad de endurecer las restricciones a funcionarios clave del chavismo. Machado también ha hecho un llamado a la comunidad internacional para que actúe con rapidez y contundencia antes de que el régimen chavista intente un nuevo golpe contra la oposición democrática. Analistas internacionales han advertido que la represión podría escalar a niveles sin precedentes si no se toman medidas inmediatas para contener los abusos del régimen. La lucha por la democracia en Venezuela sigue en marcha, y el apoyo internacional será clave para poner fin a la dictadura. La represión no detendrá la libertad. A medida que la dictadura se tambalea, su estrategia de terror se vuelve más brutal. Detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas se han convertido en herramientas comunes del régimen para silenciar a la oposición. Sin embargo, la historia ha demostrado que los regímenes autoritarios caen ante la resistencia de un pueblo decidido. María Corina Machado simboliza la esperanza y la lucha por un país libre de las cadenas del chavismo, convirtiéndose en un faro de resistencia en medio de la represión. El final del régimen se acerca, y el pueblo venezolano está más unido que nunca para ver caer a la dictadura de Nicolás Maduro. Movimientos opositores y activistas en el exilio han intensificado su lucha para exponer las atrocidades del chavismo ante organismos internacionales, logrando la condena de múltiples naciones. La comunidad internacional, liderada por Estados Unidos, está lista para tomar acción y asegurar que los días del chavismo están contados. Se han discutido nuevas sanciones más severas, así como la posibilidad de una intervención humanitaria para proteger a la población civil. Los analistas coinciden en que la presión continuará aumentando hasta que Maduro y su cúpula sean llevados ante la justicia. La pregunta no es si Maduro caerá, sino cuándo y cómo será su salida del poder. La resistencia continúa en las calles, en el ámbito diplomático y en las redes sociales, donde los venezolanos se niegan a aceptar el sometimiento y luchan día a día por su libertad. Venezuela está en pie de lucha y la libertad está a la vuelta de la esquina.